¿Qué tal Grecia? ¿Qué tal Mari? Maricielo. ¿Qué tal Asgar? ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo están? Recuerden que la semana pasada hablamos, Grecia me hace, estamos bien. La semana pasada hablamos acerca del, eh, del vanguardismo, ¿verdad? ¿Recuerdan la clase de vanguardismo? Habíamos hablado de que era una nueva corriente literaria, o digamos una corriente artística, que también sumaba a la corriente literaria, ¿no? Sumaba a la corriente literaria de esa época, fue la primera corriente de los 1900, ¿verdad? ¿Sí? Y se oponía pues a toda, como toda corriente pues se opone a la anterior, ¿no? Trata de romper los paradigmas de las corrientes anteriores. El vanguardismo, ¿qué otra característica tenía, chicos? ¿Alguno de ustedes que recuerde alguna característica? ¿Qué otra característica tenía el vanguardismo? Estaban los ismos también, ¿no? Entramos al surrealismo, al dadaísmo, al cubismo, ¿verdad? Vimos algunas obras, ¿verdad? Alrededor de eso. Voy a echar acá. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan un poco el vanguardismo? ¿Qué más veíamos en el vanguardismo, chicos? A ver, Grecia, Maricielo, ¿qué más veíamos en el vanguardismo? El Asgar, subconsciente. ¿cómo? El subconsciente. Exacto, muy bien, Grecia, excelente, ¿no? El vanguardismo, dentro del vanguardismo se desarrolla el surrealismo, ¿no? Y el surrealismo siempre nos muestra imágenes oníricas, ¿no? Nos muestra nuestro subconsciente, el desarrollo de nuestro subconsciente. Parece que fue una de las cosas que más se quedó, ¿no? El hecho cuando hablamos acerca de la participación del subconsciente al momento de escribir para estas personas, ¿okay? Para todos los escritores, cómo ellos cerraban los ojos y simplemente hacían que la letra fluya sin importar si había alguna intención o algún mayor sentido, ¿verdad? Eso es lo que se veía. Eh, o algunos que simplemente organizaban una lluvia de ideas, la escribían, la tiraban no sé, tenían, digamos, un recipiente, colocaban frases, papeles rotitos escritos aquí, los movían un poco, ven la cámara, ¿no? Los movían un poco, los tiraban, y lo que formaba era una frase, ¿verdad? Y esa frase era lo que se escribía en ese momento. Entonces, eso era más o menos lo que simbolizaba el uso del inconsciente, ¿no? Sabemos que, y habíamos hablado un poco también del inconsciente, cómo el inconsciente guardaba algunas cosas de nosotros, ¿no? Guardaba, digamos, procesos que conscientemente no seríamos, ¿verdad? No los haríamos, ¿no? O si los hacemos no nos damos cuenta. Sin embargo, hubo un estudio del inconsciente, ¿no? Durante ese tiempo, y que fue expresado en el surrealismo, fue expresado en el dadaísmo, y en fin, en toda esta era del vanguardismo, que nace en Francia, ¿no? Y hablamos un poco de una obra. ¿Qué obra es la que llevamos en esa época? Hay una obra que tomamos, que la comenzamos a analizar un poquito. ¿Cómo se llamaba? Empezaba con la. ¿Cómo se llamaba esta obra que comenzamos a La analizar? metamorfosis. Exacto, muy bien, Marjorie. La metamorfosis, ¿verdad? La metamorfosis de Kafka, que hablaba de un hombre que se iba transformando poco a poco en un ser repugnante, pero no era un ser repugnante, no nos referíamos, digamos, que este ser un día para otro se transforma en una mosca o en un insecto, ¿no? Nos referíamos a cómo el hecho de haberse consumido por, por lo que pasaba en ese entonces, ¿no? Imagínense, pues ellos veían al capitalismo como un veneno, imagínense cómo lo verían ahora, ¿no? Que ahora el capitalismo pues abarcó todo el mundo y la economía pues se mueve distinto, ¿qué pensarían de esto? ¿No?
y ellos hacen una crítica al capitalismo mediante la obra de Kafka, ¿no? La Metamorfosis, ¿no? Cómo este hombre, pues, al solo dedicarse al trabajo, a vivir, a renegar, no sé, a renegar inclusive de su vida, de las personas, se va transformando en un insecto que ya era insoportable para la familia, ¿no? Inclusive hasta para la familia, se convertía en alguien insoportable, ¿verdad? Entonces era una muestra del simbolismo, ¿verdad? El simbolismo lo habíamos visto en una clase, recuerda que se los expliqué en la clase que vimos la literatura medieval, habíamos explicado la diferencia entre el simbolismo y lo literal, ¿no? Literal, una palabra que el día de hoy está mucho de moda, todo el mundo habla literal, literal, literal. Y algunos simplemente no saben por qué la usan, es porque lo literal se diferencia de lo simbólico. Lo simbólico, recordábamos que era obtener, una, valga la redundancia, era una simbología de algún objeto, de alguna representación, ¿verdad? Tomábamos la representación de algún objeto y lo transformábamos en una palabra, ¿no? Digamos que el tomar a la paloma blanca significaba la paz, y eso se le llama el simbolismo, ¿verdad? Tomar esta paloma blanca significa el simbolismo de la paz. ¿Qué sería algo literal? Escribir en un papelógrafo la palabra paz, sería algo totalmente literal, ¿verdad? Entonces, cuando vimos un poquito el simbolismo, acá también lo aplican bastante dentro del surrealismo, dentro del vanguardismo. Ahora lo que vamos a ver, chicos, es la generación del 27, ¿ok? Que nos vamos a enfocar en un poeta que es Federico García Lorca. Él nació en España y perteneció a esta generación. Esta generación abarcó todo el mundo. Aquí en Perú también hubo representantes de la generación del 27, que los vamos a ver cuando lleguemos a los representantes. Hubo representantes en Sudamérica, tanto como en Europa. Recordemos que ya comenzaba a llegar al mundo entero influencias de Europa, ¿ok? Ya estamos hablando de los 1900. Ya comienza a llegar la influencia europea a Sudamérica. Ya comienza a llegar la influencia norteamericana a Sudamérica, ¿ok? Entonces la literatura también comienza a llegar acá. Entonces por eso tenemos influencia. Y vamos a ver un personaje que muchos lo conocen, que pertenece mucho a la generación del 27 y es nativo de este país, de Perú, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de la generación 99, perdón, 90, de la generación del 1927, ¿ok? Bien, la generación del 27, ¿cuál es el contexto de la generación del 27? Pues pasan cosas importantes. Primero, se celebraba los 300 años de la muerte de Luis Góngora, ¿ok? Yargot. Este hombre fue un poeta del siglo XVII. En el siglo XVII no era muy conocido, o sea, era conocido pero no era muy leído, digamos, Luis de Góngora, ¿ok? No era muy, no representaba mucho, pero conforme fue avanzando el tiempo, pues se optó mucho por respetar la poesía de Luis de Góngora, y lo que más se resaltaba o lo que más se valoraba dentro de su poesía era la metáfora. La metáfora es una figura literaria, ¿no? Creo que hablamos un poquito de las figuras literarias, también tuvimos un tema de figuras literarias, ¿verdad, chicos? Sí tomamos un tema de figuras literarias, ¿verdad? Al principio, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? A ver, ¿se recuerda un poco las figuras literarias? Chicos, Sí, ya. Entonces, dentro de las figuras literarias hemos hablado también de la metáfora, ¿verdad? Y la metáfora la metáfora de Góngora es una de las cosas más valoradas, ¿ok? Entonces, durante también otro contexto es la dictadura de Primo de Rivera en 1923 en España. Eh, Se bajan al gobierno republicano de España y con la ayuda de los reyes, el Primo de Rivera pues toma el control del país, ¿ok?
Y es ahí que en 1923 esto va a ser muy importante, este contexto, de la que empiezan las dictaduras, ¿ok? Luego, ¿qué va a pasar? Primo de Rivera va a decidir dejar el poder porque se da cuenta que no funciona lo que hace, y le va a dejar el poder ya a las nuevas elecciones. Se convocan nuevas elecciones en España, pero luego vuelve otra dictadura más, que es la de Franco, que es más conocida, que ya arranca con la Segunda Guerra Mundial. Digamos que antes, no es una antesala a la Segunda Guerra Mundial la llegada de Franco. Entonces, pero esta generación del 27 arranca con la dictadura de Rivera, ¿no? En 1923, de Primo de Rivera. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a ver al autor Federico García Lorca, y Federico García Lorca, pues, nace en España. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Bien, chicos, la generación del 27 es una poesía lírica, se usaba mucho la figura de la metáfora, como hablamos. Hay una valoración de la poesía tradicional. ¿Qué pasa? Va a haber dos cosas en este tipo de poesías. Se va a valorar lo tradicional, se va a usar el uso del romance. El romance son versos octosílabos, estrofas. Eso se va a valorar, el uso de la poesía tradicional. Pero al mismo tiempo, también se va a tomar los conceptos del vanguardismo, que el vanguardismo no valora nada de eso, ¿ok? No valora nada de lo tradicional. Simplemente hace lo que le dé la gana. Entonces, en la generación de 27 van a encontrar poesía que valora lo tradicional como poesía que valora lo, lo vanguardista, ¿ok? Estas dos formas se van a encontrar dentro de la literatura de la generación del 27, ¿ok? Así que no se sorprendan. Hubo mucha influencia del surrealismo, ¿ves? Entonces, se puede haber mucha influencia del surrealismo en algunos poetas y al mismo tiempo ellos pueden tener influencia de la poesía tradicional, ¿ok? Así que no va a haber ningún problema en este cruce. Ellos van a utilizar ambas, ¿ok? Es importante porque viene una pregunta. Otra cosa es, tuvo dos tendencias claras. Por un lado, lo tradicional, ¿ves? Como lo vamos a repetir. Por otro lado, lo vanguardista, ¿ok? Surrealismo, la influencia del subconsciente. Entonces, más o menos como hablaba Grecia, nos contaba Grecia acerca de la influencia del subconsciente cuando vimos el vanguardismo, pues ahora continuamos con el vanguardismo, pero nos enfocamos un poquito más en lo que hicieron esta generación, ¿no? Entonces, toman el surrealismo y toman también la influencia del subconsciente. Se le llama la generación del dolor. ¿Por qué se llama la generación del dolor? Porque muchos de estos artistas, por motivos militares, qué sé yo, fueron exiliados, ¿okay? De sus países de origen. ¿Okay? Por eso se les llama la generación del dolor. El surrealismo, vamos a hablar un poquito del surrealismo, el surrealismo en sí, es uno de los ejes centrales de la generación del 27, ¿ok? Que busca, digamos que, la belleza y la libertad expresiva, dejando a un lado las reglas rígidas e inmóviles, por las que antes se regía la creación literaria, y huyendo del sentimentalismo. Bueno, en esto es parte y parte, ¿no? No todo lo que van a escribir la generación del 27, pues, no tiene nada que ver con el sentimentalismo. Es casi imposible pedirle a un artista de que no se pueda involucrar con sus sentimientos. Es casi imposible pedirle a un escritor que no pueda expresar sus sentimientos, que simplemente se trate de una literatura que busque alimentar las sensaciones, como habíamos hablado del vanguardismo. Entendemos de alguna manera que el surrealismo va a también captar nuestras sensaciones, sin embargo, es imposible también de que nosotros como lectores, como amantes del arte, no tengamos esta conexión sentimental con lo que leemos o con lo que vemos, ¿no? Comúnmente nosotros, por ser personas naturales, personas normales, espera que voy a cargar mi laptop. Ya está. Ok.
Entonces, nosotros que somos, pues es imposible de que no nos conectemos con las emociones, ¿no? Por más que traten de que se trate de expresar sensaciones dentro del surrealismo, ¿ok? Es casi imposible. Tenemos la gran necesidad de conectarnos con lo que leemos, y creo que nos pasa a todos, ¿no? Nadie lee y está esperando no conectarse con lo que lee, nadie escucha una canción y no espera conectarse con lo que escucha, de alguna manera u otra buscamos cierta conexión, ¿ok? Esto es un poco para abrir más el panorama, ¿no? También entender que el arte tiene que tener como uno de los conceptos principales emotivar, cautivar, ¿no? Emocionar a la persona que lo está viendo, escuchando, leyendo. Entonces creo que es imposible que nosotros nos pongamos a escuchar algo o leer algo y que nos pongamos a escuchar algo, a leer algo y no tengamos algún tipo de conexión emocional, ¿no? Entonces, se huye el sentimentalismo, sí, de alguna manera se huye, pero como ya les expliqué, ¿no? Igual va a haber algunas obras que sí te van a conectar. Es imposible no conectar con las emociones, ¿no? Es imposible. Ok, entonces, bien, teniendo esto en claro, ¿hay alguna pregunta, chicos? O sea, ya sabemos que va a haber dos tendencias fuertes en la generación del 27, es la llamada a la generación del dolor, va a usar el uso del romance. El romance no le pedimos al verso, no al romance de amor, y va a tener mucha influencia también del surrealismo, ¿ok? Y la figura literaria, que ya hemos visto también figuras literarias, que se va a resaltar más, va a ser la metáfora, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está quedando claro? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente. Los autores. Y es aquí donde vamos a ver a Federico García Lorca. Nace en 1898 y muere en 1936 a inicio de la Guerra Civil Española. En 1936 inicia la Guerra Civil Española. ¿Ok? Hizo poesía y teatro, siempre identificándose con las raíces populares. A ver, Federico García Lorca era un poeta el cual siempre trataba de comunicar lo que sentía el pueblo a través de su poesía, ¿no? Siempre García Lorca tuvo esa necesidad de identificarse con raíces populares, con costumbres populares, ¿verdad? No era de los típicos poetas o de algún poeta simplemente llevado por el romanticismo, ¿no? Sino más bien trataba de expresar lo que él veía, la realidad es que él veía, quizás las indiferencias, quizás los problemas sociales que también él veía, ¿ok? No solo son las raíces, sino también los problemas, el contexto histórico-social también es algo que García Lorca veía. Entonces, él va a identificarse con esto y va a hacer que su verso fluya de esa forma, fluya a través de eso, ¿no? A través de las raíces de los populares, a través de los contextos históricos sociales de la época, ¿ok? Que pasaban alrededor del mundo, porque después vamos a ver que García Lorca viaja alrededor del mundo. En 1929 hace Jueves Negro y, bueno, crea Poetas de Nueva York. Bueno, Federico García Lorca viaja a Estados Unidos y es donde en Estados Unidos que se siente más libre, se siente como el nuevo, como la modernidad, le fascina la modernidad que comienza a aparecer en Estados Unidos y de alguna manera al sentirse más libre que en su propio país, que estaba ya atravesaba momentos difíciles, él puede manifestar su homosexualidad libremente, ¿ok? Manifiesta su homosexualismo a través de Poetas de Nueva York, que es una obra, ¿ok? Es una obra que él crea viviendo en Nueva York, ¿ok? Y y hace también
en algunas partes referencia a la homosexualidad, ¿ok? Es bastante simbolista, ¿ok? Él usa mucho los símbolos, ¿ok? Muchas representaciones de la luna, muchas representaciones, no sé, de diferentes objetos. ¿Por qué? Porque él va de alguna manera a alimentar el simbolismo dentro de la poesía, ¿ok? Por eso es el uso de estos, de la luna, de diferentes objetos que van a ir viendo y apareciendo, ¿ok? Ahora, lo que nos vamos a enfocar es hablar un poquito qué pasó en los poetas de Nueva York, qué pasó en esto, en este libro que él crea, en este poemario que él crea, porque son poemas, este poemario que él crea dentro, que es muy conocido. ¿Okay? Los poetas de Nueva York es bastante conocido. A ver. Vamos a ver un poquito qué tratan los poetas de Nueva York. Los poetas de Nueva York es un poemario, ¿ok? Escrito por García Lorca, obviamente, entre 1929 y 1930, ¿ok? Durante su estancia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, ¿ok? García Lorca viaja, recordemos, a Estados Unidos y estudia en la Universidad de Columbia, ¿ok? Así como en su siguiente viaje a Cuba y publicado por primera vez en 1940. 1940, 4 años después de la muerte del poeta, o sea, él muere y su poemario es publicado 4 años después, ¿ok? 4 años después de la muerte de García Lorca. Muy bien, ¿qué puede una de las características que vamos a encontrar dentro del libro de Poeta de Nueva York, ¿ok? Son las ilustraciones, ¿ok? Hay muchas ilustraciones, aparte de que escribe el poema, aparte van a encontrar ilustraciones, dibujos, nos referimos a dibujos, ¿ok? Algunas de las ilustraciones que pueden encontrar en el libro son la Estatua de la Libertad, también estudiantes bailando, vestidos de mujer, posiblemente para Fábula o Rueda de Tres Amigos. Esos son los nombres de los poemas. También pueden encontrar Wall Street, ¿ok? Se dibuja Wall Street para, digamos, Danza de la Muerte, que es uno también poema. Son 10 poemas que aparecen en 10 secciones, ¿ok? Bien, chicos. Entonces, esto es lo que tienen que tener en claro, ¿no? Hay ilustraciones y que los poemas están muy ligados a la modernidad, ¿okay? A la modernidad, lo que él está viendo dentro de cómo se está manejando esta parte de Norteamérica, que está exactamente en Estados Unidos, cómo se está manejando el mundo, ¿ok? El mundo se está manejando totalmente distinto que de donde él viene, ¿ok? Entonces, él en Poeta en Nueva York va a expresar todo lo que siente al ver una nueva realidad que se le empieza a asomar. ¿Ok, chicos? Bien. Ahora vamos a ver algunos de los poemas que están dentro de... Por ejemplo, tenemos La Aurora, ¿no? El tema principal de estos versos, de La Aurora, ¿ok? Es la llegada de la aurora a la ciudad industrial de Nueva York. Otra vez nos mete lo industrial, otra vez nos mete el tema del capitalismo, ¿ok? Él está maravillado por lo que, o digamos, tiene la necesidad de expresar lo que ve, ¿ok? A través del poema. A partir de ahí, el autor hará juicios de valor sobre la humanidad contrapuesta con la naturaleza, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? De que de alguna manera va a observar que la humanidad eh, se está industrializando también. O sea, la humanidad ya dejamos un poco de ser humanos, ¿no? Ya nos metemos en el mundo del capitalismo, pero neoliberalismo al máximo, ¿no? A su máximo esplendor. Y, y vamos a dejar muchas cosas de lado, ¿ok? El autor español nos muestra la aurora de la ciudad industrial como una luz inarmónica, descolorida, ¿no? La naturaleza se ha visto truncada por la mano del hombre, ¿ok? Digamos que sí. O sea, lo que pasa ahora, ¿no? El desarrollo de la industria hace que la naturaleza se vea muchas veces afectada, ¿verdad? Y la aurora que describe Lorca es una aurora a la sombra de las luces de la ciudad, que
por su parte, vive de forma deshumanizada, ¿ok? Y colmada de todos los males de la polis, la oscuridad, la avaricia, el ruido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entender de aquí? De que la ciudad, pues, está viviendo entre ruidos, entre la avaricia, y se ha deshumanizado, nos hemos deshumanizado, nos hemos vuelto pues presos del dinero, ¿no? Gente que necesita el dinero y necesita obtener material o digamos, obtener poder material, no sé, cosas materiales me refiero, ¿no? Y y la aurora queda en las sombras de las luces de la ciudad, ¿ok? Entonces, digamos que hay una crítica de la deshumanización del hombre en este entorno. Luego de eso tenemos al rey Harlem. El rey de Harlem, por Federico García Lorca, es un poema sobre la situación social de los afrodescendientes americanos en Harlem. ¿Okay? Es un poema sin patrón, o sea, no tiene eh, lo que tiene un verso tradicional, ¿no? De las sílabas métricas y todo esto. Más bien son versos libres, ¿ok? Formado por 23 estrofas, es largo, ¿no? De 3 a 4, 5, 6, 9, 10 y 12 sílabas, ¿no? O sea, no tiene un patrón definido. Ok, el poema ilustra la situación de discriminación que padecen los negroamericanos y es usado por Lorca como un vehículo para ver acciones a los afrodescendientes. La presencia de la anáfora, negros, 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 refuerza este llamamiento y sirve para juntarse los negros por rechazar los tiranos y escapar de la opresión. Durante esta época en Estados Unidos hay un fuerte racismo, una fuerte discriminación ante los afrodescendientes, ¿ok? Hay una fuerte discriminación ante los afrodescendientes. Entonces, esto también lo va a ver García Lorca y también lo va a expresar dentro de sus poemas, ¿ok? También va a tener la necesidad de expresarlo, ¿no? Porque él lo ve injusto, ve esto, una tiranía salvaje ante los afrodescendientes, ¿ok? Muy bien. Luego de eso, luego de sus poemas, luego de todo eso, eh, Federico García Lorca, obviamente regresa a España y fue fusilado el 12 de agosto de 1936 por tropas franquistas, ¿ok? ¿Y de qué se le acusaba a, a Federico García Lorca? De ser un masón, de ser un socialista y por supuesto de ser homosexual, ¿ok? Entonces, por esos tres motivos fue llevado a ser fusilado. Y tropas franquistas pues eliminaron, eh, le quitaron la vida, ¿no? Bueno, triste final, ¿no? Para un gran poeta, ser fusilado, un final, y por, eh, por motivos que el día de hoy pues estarían de más, ¿no? Como el homosexualismo, ¿cómo te pueden fusilar por ser homosexual? No hay una lógica, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí que hemos llegado, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido, chicos? Bueno, Grecia dice que sí. ¿Cómo va lo demás? Marjorie, Asgar, Manuel, Pei, Ximena, Samantha. ¿Se ha entendido todo? Muy bien. A ver.
Ok. Muy bien. Y para acabar ya el tema y pasarnos ya a la ficha, tenemos representantes, ¿no? Hubo otros representantes aquí que no vamos a ver, ¿no? Lamentablemente, pero sí hubo otros representantes de la generación del 27 que son interesantes. Por ejemplo, estuvo Pablo Neruda, el chileno Pablo Neruda, también fue un representante de la generación del 27. César Vallejo, peruano, él también fue un representante de la generación del 27. Como habíamos hablado, ya comenzaba, como era 1900, la influencia europea, americana ya empezaba a llegar, más europea inclusive, empezaba a llegar a Sudamérica. ¿Ok? ¿Por dónde? Los barcos. También tenemos a Luis Cernuda y Rafael Alberti. Todos ellos muy interesantes, muchas cosas que hablar acerca de la poesía, perdón, de la literatura sudamericana que vamos a ver, latinoamericana, perdón, poesía latinoamericana que vamos a ver más adelante, si es que nos da el tiempo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a la hoja para contestar algunas dudas que tengamos y así finalizar la clase. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ahora sí voy a necesitar que me ayuden a leer un poquito. ¿Ok? A ver, Grecia, a ver si me ayudas por favor con la lectura de este aquí. De todo esto, por favor. Esto también, ¿ok? Desde el cuadro, Sí, todo esto. Generación 27, Poeta en Nueva York y la sinopsis. ya. ¿Lo acerco Poeta más? en Nueva York. Autor García Lorca. Género lírico. Periodo surrealista. Estructura: 35 poemas, 10 secciones. Figura: la metáfora. Tema: la deshumanización. Publicación: 1940. Póstumamente. Sinopsis: a Lorca le impactó profundamente la sociedad norteamericana, y sintió desde el inicio de su estancia una profunda aversión hacia el capitalismo y la industrialización de la sociedad moderna. Al mismo tiempo, repudiaba el trato dispensado de la minoría negra. Poeta en Nueva York fue para Lorca un grito de horror, de denuncia contra la injusticia y la discriminación, contra la deshumanización de la sociedad moderna y la alienación del ser humano. A su vez, reclamaba una nueva dimensión humana donde predominase la libertad y la justicia, el amor y la belleza. Es por ello que esta obra poética puede ser considerada una de las más importantes y relevantes de la historia de este arte, dada su trascendencia. Muy bien, muchas gracias, Grecia. ¿Qué más? Vamos con Ximena. Sí, profesor, doy. ¿Cómo estás? El Buenas rey de tardes. Hamlet. ¿Cómo estás? El Puedes rey leer de, Ujú. el rey de Harlem. Con una cuchara arrancaba los ojos a los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una cuchara. Fuego de siempre dormía en las pedernales y los escarabajos borrachos de anís olvidaban el musgo de las aldeas. Aquel viejo cubierto de setas iba al sitio donde lloraban los negros
mientras crujía la cuchara del rey y llegaban los tanques de agua podrida. Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte. Ok, muchas gracias, Ximena. A ver, vamos con Asgar. Sí, profe. A ver, la Aurora, a ver, cuéntanos de la Aurora. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque ahí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Bueno, lo que vemos claramente, ya que sus compañeros han leído, es lo que nos expresa, ¿no? Los poemas de el poema de Nueva York. El rey de Harlem, pues claramente vemos la crítica, el trato, el maltrato a los afrodescendientes, ¿no? Se deja ver claramente eso. Y en la Aurora, pues, se nos, nos muestra, nos enseña una ciudad gigante como es Nueva York, ¿verdad? Eh, una ciudad que vas y parece que te come, ¿no? Parece que te devora, ¿no? Tú no puedes con tremenda ciudad, ¿ok? Parece que el impacto es fuerte. Entonces, estos dos poemas se van a desarrollar en esto que vamos a ver a continuación. A ver, empecemos con la primera pregunta. Dice, a ver, ¿quién puede leer? Ta, ta, ta. A ver, Marjorie. Marjorie Llanos. Sí, Por favor, puedes leer la primera pregunta. Ya. 1. En relación con la generación del 27, señala la secuencia correcta del valor de verdad o falso. 1. Surgieron por la crisis atravesada España a finales del siglo XIX. 2. Tuvieron influencias en algunos de los ismos de vanguardia. 3. Mezclaron técnicas de la poesía tradicional con la moderna. 4. Revaloraron autores de la Edad de Oro como Luis de Góngora. 5. Cultivaron principalmente la poesía y el ensayo. Muy bien, chicos, muchas gracias, Marjorie. Muy bien, chicos, a ver, si pensamos un poquito esta pregunta de lo que hemos visto del vanguardismo, lo que hemos visto de algunas características de la generación del 27, de lo que hemos visto acerca de Federico García Lorca, ¿cuál sería el orden correcto del verdadero y falso en estas preguntas? A ver, digan si es la A, si es la B, si es la C la A. o si es la A. A ver, dicen la A por ahí, ¿no? Grecia dice que es la A. ¿Alguien tiene en mente otra? O sea, la A es falso. ¿Alguno tiene otra idea? A ver, vamos por las que más sobresaltan. ¿Tuvieron influencia algunos sismos de vanguardia? Sí, ¿no? Hablamos del surrealismo. ¿Y el surrealismo está dentro de qué? ¿De qué está dentro el surrealismo? Del vanguardismo, ¿no? Vanguardismo. Exacto.
Entonces esa sí es normal, esa es verdadera. ¿Mezclaron técnicas de la poesía tradicional con la moderna? Sí, también lo vimos, ¿verdad? Se mezclaba lo tradicional con lo vanguardista, ¿no? El verso libre con el verso tradicional, con el longosílabo, en fin. Entonces eso también esa también es verdadera. ¿Revaloraron autores de la Edad de Oro como Luis de Góngora? Sí, claro, si ese fue de ahí, ese es el contexto, ¿no? La revaloración de la metáfora de Góngora, ahí es donde nacen estos poetas. Entonces es verdadera, ¿no? Y la única que tiene esas tres verdaderas es la A. Me parece que son falsas. Muy bien, sería la A. Muy bien, Grecia. Identifique las proposiciones que corresponden a la poesía de Federico García Lorca. A ver, ¿quién lee? A ver, Asgar, lee las alternativas. ¿Cuál, profe? La 2, por favor. Uno, muestra una tendencia neopopular y otra surrealista. 2, funciona elementos de la poesía con el teatro. 3, utiliza símbolos como la luna, el cuchillo, etc. 4, busca la reivindicación de las etnias marginadas. 5, recurre a la metáfora y al verso libre. A ver, ¿cuáles corresponden a la poesía de Federico Lorca? Creo que hemos visto algunas, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser? Algunas que sobresalen. Siempre tiene que irse por lo que más sobresale, ¿no? Por las principales, y ahí vamos por las secundarias. Por algunas ideas principales que sobresalen aquí, que sí pertenecen a la poesía de Lorca, ¿qué podríamos decir? Por ejemplo, busca la reivindicación de las etnias marginadas. Sí, ¿no? Lo vio en el poema de Harlem, ¿no? Los afrodescendientes. ¿Podríamos decir que esa sí es o no? Sí, Busca el simbolismo. Se busca el simbolismo en su poesía. sí, Ok. Se recurre a la metáfora del verso libre. Pues claro. Eh, ¿Cuál es la figura literaria que más van a utilizar ellos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál era la figura literaria que más van a utilizar? la metáfora. La metáfora, ¿verdad? Entonces sí, tenemos la 3, la 4 y la 5, ¿verdad? 5. A ver, muestra una tendencia neopopular y otra surrealista. Sí, también, ¿no? Por un lado es bastante surrealista, por otro lado, pues, sus orígenes son populares, ¿recuerdan eso? Tenemos la 1 también. Entonces creo que es la alternativa D, ¿no? Podrían ser todas. ¿Funciona el elemento de la poesía con el teatro? Sí, también. Ya. ¿Ok? Esta es la que tiene todas, ¿no? Además, no. Acá excluyen a la 4 o a otros a la 5, entonces no se podría. Acá excluyen a la 3 y sí usa simbolismo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí todos? ¿Sí? Asgar, ¿qué dices? Ximena, Maricielo, Manuel, Sí, Samantha, profesor. todo de acuerdo. Ok. Muy bien. A ver, Maricielo. A ver, lee la 3, por favor. Con respecto a la obra Poeta de Nueva York de Federico García Lorca, marca la alternativa correcta. Incorrecta, perdón. Incorrecta, ¿ves? Por eso fallan en el examen de admisión, porque en vez de leer correcta, leen incorrecta. A ver, dime las alternativas, Maricielo. Es un poemario conformado por un total de 10 secciones. Se incorporan imágenes oníricas, metáforas audaces y el versículo. Claro, aquí está nada más. La Celia D, acá está la Celia D. Ya. Hay referencias de animales y plantas, así como alusiones cristianas. Se expresa una constante exaltación a la ciudad y la modernidad. Yo creo que está clara. Muchas gracias, Maricielo. Yo creo que esta pregunta está clara, ¿no? La incorrecta creo que está clara. Yo creo que... A ver, vamos por partes. La primera dice, conformado por un total de 10 secciones. Comprobadísimo.
¿Se incorpora imágenes oníricas, metafóricas, audaces y el versículo? Sí, ¿no? Estamos hablando del surrealismo. De lo onírico hablamos del surrealismo. ¿Recuerdan? El inconsciente y los sueños y todo eso. Creo que la B también va. A ver, tenemos. Se expresa una exaltación a la ciudad y la modernidad. ¿Se acuerdan el poema que vimos de Aurora? Sí, ¿no? Hay una exaltación de la ciudad y la modernidad, ¿no? Entonces, yo creo que hay referencias a animales y plantas, así como alusiones cristianas. ¿Cuál sería la alternativa incorrecta? La C. La C, ¿no? Porque no tiene nada que ver. O sea, no habla nada de religiones, no tiene nada que ver la religión aquí. ¿Ok? No hay alusiones de animales y plantas, ni alusiones de la cristianidad también, no hay referencia a nada de eso. ¿Ok? Así que es la C aquí. Muy bien, vamos con la 4. A ver, vamos a elegir a un poeta o una poetisa. A ver, Manuel Sánchez. Manuel Sánchez. Manuel Sánchez. ¿No está? Ok, no está. Samantha. Samantha. Hola Samantha, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, léenos por favor la número 4. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. ¿Qué temas se desarrollan en los versos anteriores del poema La aurora de la obra Poeta en Nueva York? Muchas gracias, Samantha. La alternativa A es el optimismo y lucha de clases. B, la deshumanización y la pobreza, el desamor, la explotación infantil, la desesperanza y el suicidio. ¿Cuál creen que podría acercarse más a lo que acabamos de leer? Si ya dijimos que La Aurora es una obra que exalta la ciudad y la modernidad, obviamente va a hablar del capitalismo, obviamente va a hablar del trabajo, y aquí sacamos un pequeño extracto para ver algo acerca de este poema. ¿Cuál de estas alternativas es la que más se acerca a lo que hemos leído? La A. ¿El optimismo y la lucha de clases? Sí, ¿no? ¿Todos de acuerdo? ¿O la deshumanización y la pobreza? ¿Cuál es el que más se junta? ¿Cuál es el que más se acerca a lo que hemos leído? Yo creo que lo que ha dicho Samantha está bien, ¿no? ¿Nadie más tiene otra alternativa? ¿Nos quedamos con la de Samantha? ¿Qué dice Asgard? ¿Qué dice Grecia? ¿Qué dice Para Ximena? mí era la B. La B, la deshumanización y la pobreza. También podría ser la deshumanización y la pobreza, ¿no? Ah, pero acá, por ejemplo, dice, los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin frutos. No es como que la explotación, ¿no? Como que a veces las monedas en enjambres furiosos. No hay mañana ni esperanza posible.
Puede ser la deshumanización y la pobreza, ¿no? El optimismo, a ver, vamos por partes. La lucha de clases puede ser. Ok, Ximena. Ximena fue la que leyó, ¿no? O Samantha, No, Samantha, yo ¿no? no leí. Ay, Samantha fue. Samantha, creo que fue. Lo que dice Samantha es verdad, ¿no? Puede ser la lucha de clases, pero el optimismo, acá yo no veo nada optimista, ¿no? Acá que te hablen acerca de mañanas de esperanzas, ni esperanzas posibles, que no habrá paraíso ni amores deshojados. ¿Mm? Estamos hablando de optimismo. ¿Saben lo que es el optimismo? Cuando la persona, pues, disculpe, cuando la persona de alguna manera se siente en óptimas condiciones, ¿no? Con un amor a la tope, con una autoestima buena, con ganas de vivir la vida, ¿no? Con ganas de lucharla. Cuando veo una esperanza más allá. Y de alguna manera estos versos, al decirte que no habrá paraíso ni amores deshojados, te da una sensación desoladora, ¿no? ¿Podemos estar hablando del optimismo ahí? No. Ahí creo que hablamos un poco más de la deshumanización, ¿verdad? Y obviamente de la pobreza, ¿no? Muy bien, es la alternativa B. Vamos con el siguiente. I Harlem, I Harlem. Muy bien, leído por o el poetisa, ahí está, por el poeta Luis Leiva. Luis Leiva. Luis Leiva. Profesor Luis Leiva es el otro profesor. Ah, perdón, me había olvidado. Marjorie. Marjorie. Sí, A ver, Marjorie, por favor. Para que leas la número 5. pues, ay, Harlem, ay, Harlem, ay, Harlem. No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos, a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia ganate, sordomuda en la penumbra, a tu gran rey vestido con un traje de conserje. En relación con los versos anteriores del poema El rey de Harlem, de Federico García Lorca, marca la alternativa correcta. A ver. Vamos por las alternativas. Muchas ¿Leo las gracias. alternativas también? Sí, por favor, a ver. Si puedes leer las alternativas para acabar. Marjorie. Sí. ¿Puedes leer las alternativas, por favor? Ya. A. La etnia negra, según el poeta, añora un paraíso perdido. B. El pueblo de Harén rechaza la presencia de los morenos. C. La voz poética denuncia el liberalismo de los afroamericanos. D. El rey que gobierna la ciudad de Harlem se ve aburguesado. Ok. ¿Cuál podría ser? Sabemos que Harlem trata de la etnia negra, ¿verdad? Sabemos eso. ¿Cuál alternativa podría ser correcta aquí? ¿Podría ser la A? ¿O la C? ¿Cuál podría ser? Ta, 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 ta. Bien, a ver. Tenemos que... Voy a avanzar una de las prácticas domiciliarias, ¿ok? Bien, esto lo completan, ¿ok, chicos? Vamos a hacer una porque ya se me fue el tiempo. Vamos con la generación del 27, surgió en España durante al conmemorarse
¿Cuál es la alternativa correcta aquí? En la 1. La ¿La B? A ver. La generación del D. 27. Oh. La D. Uno dice la La- B, la D. A ver. La generación No, del la La B. 27. B. La B, la B, La la B. B, ¿no? La B. La La B. generación del 27 surgió en España durante la dictadura de Primo de Rivera, al conmemorarse el tricentenario de la muerte de Góngora, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos con la 2. Sobre la generación del 27, elija la segunda correcta del valor de verdad. Surge para celebrar 300 años del nacimiento de Luis Góngora. 2. Tuvo influencia de la vanguardia, por ejemplo, del surrealismo y del ultraísmo. Desarrolla una poesía metafórica con una enorme influencia modernista. 4. Tiende a rescatar estrofas y cantos populares para combinarlos con técnicas modernas. Revaloraron autores como Garcilaso de la Vega, Gustavo Bécquer y Juan Ramón Jiménez. Bueno, eso creo que sí pasó. Ok, ¿cuál de estas alternativas, cómo sería el orden? ¿Verdadero, falso, falso, verdadero? No sé. La primera es verdadero. La primera es verdadera, ¿verdad? Entonces descartamos la A y la C, nos quedamos con la B y la D. ¿Qué otro tenemos? ¿Qué otra idea sobresale aquí? La 3 es verdadera. Desarrolla una poesía metafórica con una influencia modernista, exacto, ¿no? Entonces decimos que la 1 es verdadera, ¿no? No, la 1 es verdadera, ¿no? Sí. Es una poesía metafórica con una enorme influencia modernista. Qué raro, acá nos sale una alternativa que la 3, pero la 3 es verdadera. Mm. Profesor, pero la 1 está seguro que es verdadero. O sea, surge para celebrar nada más. O... Ah, claro, no me fijaba en eso, ¿no? Surge para celebrar los 300. Bueno, el contexto, o sea, la generación del 27 surge Profesor, pero en el dice nacimiento. contexto de los 300 años del nacimiento de... ¡Ah! Nacimiento. Mire, mire, qué buena observación. Mire cómo a mí también se me fue. Ya hubiera perdido en el examen. Ya, jalado. Tiene mucha razón, ¿no? No es el nacimiento, ¿no? Ok, entonces esta es falsa, ¿no? La primera, mira cómo nos engañaron a todos. Nacimiento. Nos engañaron, me engañaron a mí particularmente. Esta sería falsa, ¿no? Nos quedamos que esta es falsa. Entonces Sería las la alternativas C. cambian. Sería la C probablemente, ¿no? Tu influencia de la vanguardia desarrolla una poesía metafórica. La C sería, ¿no? Ya por descarte sería la C, ya no es necesario leer las demás. Muy bien, chicos, me ayudaron con esa. Esa yo tenía, yo pensaba que era la otra alternativa. Decía, ¿por qué no cuadra? No entiendo por qué no cuadraba. Y era porque era el nacimiento. Muchas gracias. Bueno, chicos, les dejo la demás tarea para que la vayan revisando. Y nos vemos la próxima semana con el último tema, creo, ¿no? De la